Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Chat Político aquí en este día lunes. Como cada lunes estamos junto a los referentes de la provincia de Mendoza en distintos temas. Estamos en el canal número 30 de la televisión digital abierta, también en el 22 del Supercanal HD. Y ustedes ya saben que si quieren volver a ver el programa lo pueden hacer en www.unidiversidad.com.ar. Buscando obviamente la pestaña de Señalú se van a encontrar con la programación, con el link y el apartado de Chat Político, y ahí van a poder volver a revivir este y otros programas de las ediciones anteriores. Hoy nos vamos a ocupar del feminismo en la provincia de Mendoza, en la Argentina. Hace algunos días nada más la Argentina volvía a revivir el Ni Una Menos por sexto año consecutivo. El grito que nacía de manera oficial hace 6 años se volvía a hacer sentir este año de manera especial a través de las redes y con un cartelazo, pero siempre con la misma fuerza, la del reclamo justamente por la violencia de género, por la violencia patriarcal. Así es que vamos a hablar con Nora Yaver, que es docente feminista, ella lo dice así, y además educadora de la educación popular, a quien le vamos a dar la bienvenida. Nora, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bienvenida y gracias por darnos este momento con usted. Bien, Bueno, gracias a ustedes. queríamos empezar a hablar de lo que significa el feminismo para la provincia de Mendoza y en general para la Argentina, porque es algo que se viene construyendo desde hace mucho tiempo y que ha tomado fuerza, bueno, debemos decirlo, con el Ni Una Menos, que además ha trascendido las fronteras de nuestro país, ¿no? Exactamente. Bueno, sí, como vos bien acabás de decir, la nuestra es una larga historia. Hay muchas brujas, muchas brujas detrás. Podríamos decir que los feminismos en la Argentina y también en Mendoza hemos ocupado las calles. Empezamos allá con nuestras madres y abuelas, una expresión de pañuelos blancos por los derechos de las mujeres y también de las desaparecidas, pero ellas nos iniciaron en este camino de lucha para hablar específicamente desde el sur, ¿no es cierto? Luego vinieron los encuentros nacionales de mujeres allá por 1986, el primero se hizo acá en Mendoza en 1988, y luego empezamos derecho por derecho a luchar en las calles. Así tuvimos en el año 2018, una ola impresionante, la gran marea verde, que nos permitió consolidar nuestro derecho a decidir y la autonomía el año pasado, a fines del año pasado, en diciembre de 2020, y hace 6 años ya, un 3 de junio del año 2015, a raíz precisamente del brutal asesinato, femicidio de Kiara Páez, una piba de 14 años que estaba embarazada de 2 meses, a manos de su pareja. Bueno, las mujeres y disidencias salimos a las calles, inundamos las calles, esa es nuestra forma de lucha, es nuestra herramienta principal y no las hemos dejado. Este año excepcionalmente, debido a la pandemia que azota a la humanidad y se ha ensañado con nuestras vidas y también nuestros cuerpos, acá en Mendoza, lo estamos haciendo virtual, pero como bien vos decías, bueno, los feminismos han eclosionado, han explotado. Digo los feminismos porque el movimiento feminista encierra, engloba, contiene a todas las expresiones feministas y de la disidencia, y juntas y juntes luchamos por nuestros derechos. Esto es impresionante en Argentina, lo debo decir así porque me parece que no hay punto de comparación. Hemos ido obteniendo derecho tras derecho, pero siempre ha sido al calor de la lucha. Nuestras presencias en las calles, y esto ha generado también, sobre todo a partir de, como decía recién, del 3 de junio de 2015, una suerte de, entre comillas, internacionalización, ¿no? de nuestra fuerza y de nuestro movimiento,
y lo vemos claramente hoy. En todas las demandas políticas integrales, las feministas en nuestra América están con sus pañuelos verdes, nuestros pañuelos verdes, y reclamando no solamente para cambiar la injusticia de los sistemas de opresión que el neoliberalismo ha reforzado, sino el patriarcado, ¿verdad? Lo vimos en Chile, sí. Lo vemos en Bolivia, lo vemos con las feministas autónomas comunitarias, lo vemos en Colombia, lo vemos bueno, en todo el mundo, pero ha ido también atravesando los mares. Sí. Y si en los 70, por decirlo de alguna manera, parecía que el feminismo venía del norte, bueno, en realidad hoy no nos debe parecer más esto, porque nosotras estamos generando nuestras formas propias, ¿no?, de resistir y de alcanzar la justicia. Nora, se me ocurre pensar en esto que dice usted, ¿no?, que según la época era de donde surgía o donde se veía más fuerte el feminismo, las distintas luchas, pero no dejan de haber luchas en todo el mundo. Digo, las consignas, yo creo que hay una coincidencia, y es lamentable que coincidamos en eso, que es, por ejemplo, terminar con la violencia de género. Pero además, en cada región hay luchas que tienen que ver con los feminismos más regionales, ¿no? Y eso también tiene que ver con cómo se ha ido avanzando, como lo decía usted, en luchas que han empezado a tener resultados, ¿no? Totalmente, totalmente. Por eso digo, si en los años 70, yo hablo de los años 70 porque soy de aquella época, ¿verdad?, como militante política, no formaba quizá dentro de nuestro horizonte político la revolución feminista como se le entiende hoy. Se consideraba que era una contradicción menor y que, resuelto el problema a través de una gran revolución, tomar el cielo por asalto, como decíamos, íbamos a transformar la dura realidad. Pero en realidad esto no es así, no fue tampoco en aquel momento así. Y las expresiones mayoritarias no se expresaban como feministas. Recordemos que hasta no hace muchísimo tiempo feminismo también era una palabra bastante denostada en el lenguaje común. Sí. Hoy esto ha sido modificado, la cultura se ha ido transformando, y debemos decir que nosotras, esto que acabás vos de señalar, de marcar las expresiones absolutamente locales, regionales, tiene que ver con justamente un planteo que las feministas negras y las feministas americanas o afroestadounidenses, las mujeres chicanas y demás, las lesbianas, le enseñaron al feminismo blanco, que se erigía en aquel entonces como la única voz feminista. Es decir, que invalidemos las luchas de las mujeres blancas, pero también sabemos que había más privilegios, ¿verdad? Sí, en este sentido, decimos hoy que, bueno, las luchas están localizadas, pero que nos une, porque el movimiento feminista es esto, es internacionalista, es un gran movimiento de mujeres, y hemos sabido, a partir de los años 70 hasta hoy, articular con el movimiento de lesbianas, gays, intersex, queer, bi. Entonces hoy podemos salir a la calle juntas y juntes, y esto en la Argentina particularmente nos ha permitido alcanzar derechos, que por supuesto, como toda la ley, se expresa formalmente primero, pero en el orden de la cultura, en el orden social, en la realidad, cuesta muchísimo llevar adelante y que se cumplan. Pero bueno, por eso seguimos en la lucha, ¿verdad? Sin duda. Bueno, Nora, yo le voy a invitar a que hagamos una pausa de algunos segundos nada más, y vamos a seguir hablando de feminismo en Mendoza, en Argentina y también en el mundo. Y yo le voy a dejar una consulta, porque a nivel nacional se han dado muchos avances en estos últimos años en la Argentina, pero obviamente hay cosas pendientes. Y yo quiero que usted nos diga cuáles son las cosas que están pendientes y son los grandes desafíos, no solamente del feminismo, sino de los gobiernos, del que está y de los que vendrán aquí en la Argentina. La respuesta después de la pausa, ¿le parece? Sí, cómo no.
Estamos hablando con Nora Yaver, doctora en Ciencias de la Educación, docente y feminista, de justamente el feminismo en la Argentina, en Mendoza, los avances y los desafíos. Vamos a ir a una pausa, enseguida regresamos. Segundo bloque en Chat Político, estamos en el canal número 30 de la TDA, 22 de Supercanal HD. Hoy, este lunes, hablando de feminismo, y habíamos quedado con una pregunta pendiente para Nora Yaver, que es doctora en Ciencias de la Educación, feminista y docente, con respecto a los grandes desafíos en la República Argentina, no solamente para el feminismo en general, sino también para los gobiernos. Nora, ¿qué nos puedes decir con respecto a eso? Bueno, justamente te agradezco la pregunta porque digamos que a 6 años del inicio de nuestra lucha en las calles por el Ni Una Menos, a 16 años cumplidos el 28 de mayo por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, a 30 y pico, 40 años de los primeros encuentros nacionales, hay pendientes, hay deudas para con las mujeres, hay deudas para la sociedad en su conjunto. Y cuando digo esto me quiero referir concretamente a cifras, que las quiero dar porque me parece que es importante saber cómo, por ejemplo, la lucha contra la violencia machista y patriarcal todavía sigue ensañándose con nuestros cuerpos y nuestras vidas. Según el Observatorio de Género, de Violencia de Género, ahora que sí nos ven, que les recomiendo consultar porque es una página muy interesante, justamente desde el 2015 hasta el 29 de mayo de 2021 ha habido en la Argentina 1.717 femicidios, sin contar los transfemicidios que se agregan a esta cifra. Como bien sabemos, no podemos parar la violencia. Y esto seguramente que tiene que ver con el orden cultural que tenemos. Entonces hay un llamado solamente, por supuesto, a los estados que son absolutamente responsables. Y cuando decimos los estados, voy a seguir dando cifras concretas. Sí. Por ejemplo, en la provincia de Mendoza se ha otorgado un presupuesto de 42 pesos por mujer. Imaginémonos qué podemos hacer con 42 pesos por mujer para combatir este flagelo que realmente nos mata. Por eso es que nosotras estamos sosteniendo también a nivel nacional la campaña de emergencia contra la violencia. De hecho, se ha presentado Emergencia en Violencia, se ha presentado hace muy poquito nuevamente en el Congreso el proyecto, lo que implica la protección integral y general. Sabemos que existe, y eso es un logro también alcanzado por nuestra fuerza, el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad a nivel nacional. Sabemos que existen programas, pero también sabemos que hay que poner más. Hay que hacer llegar a los territorios todo este esfuerzo, hay que hacer llegar un presupuesto tanto provincial como el acompañamiento nacional, porque las mujeres se mueren. La pandemia ha agudizado y ha agravado la situación de violencia de las mujeres y las diversidades en todas partes, esto lo sabemos. Sabemos que el 70% de las personas que trabajan en salud son mujeres. El 80% de las personas que trabajamos en educación somos mujeres. Sabemos que debido a la pandemia y a la falta de vacunas y a las medidas que no se han tomado correctamente, por lo menos acá en la provincia de Mendoza, estas situaciones se han agravado. Sabemos que la violencia se incrementa porque las mujeres somos las que hacemos todas las tareas de cuidado y todas las tareas domésticas. Entonces, claro que hay pendientes, hay muchísimos pendientes, y el agravante, lo que agrava toda esta situación, no cabe la menor duda, es la injusticia patriarcal. Digo injusticia porque se han dado muestras sobradas de que la justicia no está a la altura de
de la situación. Hay cantidades de denuncias dentro de las personas, tanto mujeres como trans, que son víctimas de femicidio. Muchísimas ya habían realizado la denuncia. No solamente habían realizado la denuncia, sino que habían ido, como fue el caso de Guadalupe en la provincia de Buenos Aires, habían asistido a las comisarías en busca de ayuda. También acá tuvimos el año pasado, lamentablemente, el femicidio de Florencia, que pudo ser evitado si el 911 hubiera actuado como debe actuar una línea de atención para la prevención y rápida atención de los llamados de las víctimas, ¿verdad? Entonces, hay muchos pendientes. Nosotras creemos que se tiene que esto expresar en políticas públicas, claras, concretas, tanto en el orden provincial como nacional, y tenemos que emprender el cambio de la justicia. La justicia no está dando respuesta ni a las mujeres, ni a las disidencias, ni a la sociedad en general. Esto lo sabemos todos los días, las causas quedan perdidas, llega tarde, llega mal cuando ya ocurrió lo peor. Entonces creemos que es fundamental, ¿cómo decirlo?, no solamente en estas fechas, sino todos los días actuar para mejorar para cambiar radicalmente estos mecanismos, ¿no? Nora, se me ocurre pensar también un caso reciente que ha sido la desaparición de Abigail Carniel en la provincia de Mendoza, un caso bastante importante y particular. Digo esto porque incluso la investigación dio un giro que está vinculada con el narcotráfico, a los que están imputados, y a partir de eso da la sensación que la justicia ha dejado de ocuparse de saber qué pasó con Abigail. Digo, es la sensación que tenemos, creo que no solamente las mujeres, sino la sociedad de Mendoza, ¿no? Bueno, lo que vos estás comentando es una sensación que más que sensación es casi una realidad. Sí. Yo no sé cómo está trabajando efectivamente la justicia en el caso de Abigail Carniel, ¿verdad? Lo que sí sé es que el cuerpo de Abigail no aparece, como no apareció nunca el cuerpo de Viviana Luna, como no apareció el cuerpo de Gisela Gutiérrez. O sea, acá en Mendoza tenemos muchas desaparecidas. Sí. Si le sumamos todas las desaparecidas y desaparecides, Teruel, por ejemplo, Teruel, ¿qué dije? Bueno, me parece que son muchísimos los casos que se siguen dando en la provincia. Por supuesto que nos dicen ahora que las redes de narcotráfico, redes de narcotráfico, sabemos perfectamente cómo está instalado el narcotráfico en las barriadas populares, sabemos perfectamente cómo se mueven, sabemos también que las redes de trata han cambiado su modus operandi, que en este momento las chicas y las mujeres son trasladadas de un barrio al otro y terminan muchas veces desaparecidas porque asesinadas. Entonces, queremos más empeño de la justicia. Queremos que realmente den la cara y que se pongan a resolver los problemas. Nosotras no podemos seguir tolerando que sigan desapareciendo muchachas, niñas, jovencitas, adolescentes, casi niñas. No podemos permitir. Una sociedad no es una sociedad convivencial, ¿no? Hay falta de empatía, hay falta de una mirada de justicia y de una respuesta a tono con lo que está sucediendo. Es gravísimo lo que está sucediendo. Mendoza, según algunos datos del año pasado, ocupaba el 6º lugar en cantidad de femicidios y transfemicidios. Bueno, esto... a ver, con tantos años de lucha, con el desarrollo que tiene el movimiento feminista, el movimiento disidente, con los movimientos sociales que nos acompañamos porque interaccionamos, esto no tendría que estar sucediendo. Tenemos que bregar por la solidaria, porque esta pedagogía de la crueldad, como bien decía la Rita Segato,
Yo creo que está motivada básicamente por este poder de la masculinidad que tanto ensalzan los medios, Sí. no le estoy echando la culpa a los medios, ¿verdad? Pero bueno, y básicamente y sobre todo, fundamentalmente, estoy convencida de que es este individualismo promovido por el neoliberalismo voraz, en donde no importa, las vidas no importan, lo que importa es el mercado y lo que importa es consumir nuestras vidas. La verdad es que tenemos muchas leyes y buenas leyes. Tenemos la Ley de Educación Sexual Integral, la 26.152, que es una ley que no se está aplicando. Ahora, con la excusa, entre comillas, de la pandemia, no se está promoviendo ni previniendo las situaciones que, como bien sabemos, la Ley de Educación Sexual Integral es el programa de ESI, es una manera de llegar a niñas, niñes, adolescentes para cuidar nuestra vida y nuestra salud. Entonces, tenemos esa ley, tenemos la 26.485, que es la de prevención y erradicación integral de las violencias. Tenemos la ley de género, tenemos la ley de matrimonio igualitario, tenemos la ley Micaela, que obliga al Estado y a los funcionarios de todos los niveles del Estado, desde los municipios hasta el Estado nacional, a formarse y a formar, capacitar, para evitar las violencias y bueno, me parece que tenemos que realmente exigir para que esto se cumpla, porque nos siguen matando. Esto es terriblemente grave, y por eso es que hoy, si bien no podemos salir a las calles, estamos diciendo, en lo que va del año, tenemos 103 femicidios y casi todos ellos ocurren al interior en el ámbito doméstico, o son llevados adelante por exparejas, parejas, también por gente cercana. Por eso nosotras queremos también en un día como hoy desmistificar esta idea de que las calles no son para las mujeres. El lugar más peligroso hasta el momento ha demostrado ser el ámbito, entre comillas, más privado, que es el doméstico, porque de privado tiene poco para las mujeres. Sin duda. Así es que, bueno, hacemos un llamamiento y también estamos muy preocupadas por cuestiones que hacen, sin duda, sin ningún lugar a dudas, que contribuyen a profundizar la violencia, la situación de pobreza, la situación de cantidades de mujeres que están sin trabajo. Nosotras también exigimos al Estado nacional y provincial, a las promotoras para erradicar la violencia, se les pague el equivalente a un salario social mínimo, porque son las que en los territorios están poniendo el cuerpo. Nosotras creemos que sí, falta mucho. Sabemos que hemos logrado dar pasos adelante, pero mientras nos sigan matando, esto no está bueno, no está bien. Tenemos que cambiar también la cultura, tenemos que educarnos en otro tipo de modelos, porque la masculinidad sigue siendo, por decirlo, sigue siendo el patrón más imitado. Y esto sucede en la educación, ¿no? En las familias, en los medios, en la escuela. Bueno, tenemos que acudir a las herramientas que ya tenemos bien, para entrar quizá en el bloque, en el eje del aborto voluntaria del embarazo. Diría yo que, bueno, tenemos una ley, pero tenemos que contribuir a hacer una suerte de monitoreo
Sí. y seguimiento para garantizar que las interrupciones voluntarias de los embarazos se hagan realmente efectivas. Tal cual. Si querés, podemos comentar sobre este Sí, aspecto. justamente le iba a preguntar, Nora, porque queríamos hablar un poco del avance que tuvo la Argentina en relación a este tema a partir de la legalización del aborto, que además fue un hito también para el mundo, si bien hay países que obviamente han avanzado en esos también, es una señal también para los países de la región. Pero el tema era preguntarle a usted cuáles son las garantías de que esto se esté aplicando como corresponde en donde se demande, ¿no? Bueno, ustedes deben saber perfectamente que hay un número, que es el número de salud, del programa de salud sexual y reproductiva, que es el 0800-222-3444. Sí. Ese número está permanentemente a disposición, es una línea gratuita, y durante todo el día, inclusive los días no hábiles. Ahí es donde se hace el llamado, se tiene el turno y se acude al centro de salud más próximo o cercano. Esto sabemos que está por el seguimiento que se está haciendo acá en la provincia, básicamente a través de la red de profesionales de la salud, está funcionando. No hemos tenido por el momento grandes obstáculos o impedimentos, y sí sabemos que tenemos que reforzar, porque sin duda el problema se presenta en los lugares más alejados. Y también, según algunos informes que estamos teniendo, también hay un poco de dificultades para realizar los abortos cuando tienen que correr por cuenta de las obras sociales o de las prepagas. Sabemos que la ley obliga a las prepagas y a las obras sociales a llevar adelante esta práctica. Sabemos también que no se puede exceder la práctica de los 10 días que establece la ley. Esto es muy importante que lo sepamos, que lo sepa todo el mundo. Sabemos que tenemos 14 semanas, hasta las 14 semanas de gestación, para poder hacer uso de este derecho, de esta práctica, y que más allá de ese plazo no está permitido, salvo por causales, como ya estaba previsto en el Código Penal, por razones, por supuesto, de salud, en un sentido integral, o cuando está en riesgo la vida de las mujeres o la persona gestante. Nora, me parece importante recalcar eso porque está en plena vigencia esta ley, y ante cualquier traba que se pueda presentar para la persona gestante que quiera acceder a la interrupción, obviamente es importante que tenga presente estas opciones. El tiempo nos ha corrido, Nora, nos encantaría seguir hablando con usted de este tema. Seguramente la vamos a volver a convocar porque nos parece que es un tema en el cual hay que poner la lupa. Esto es muy reciente, la aplicación de la ley, y justamente controlar que se cumpla es también tarea de los propios argentinos y argentinas. Así es que muchísimas gracias por este tiempo con nosotros. Gracias a ustedes, y solamente decirles, para que quede en la audiencia, que hace muy poquito la Nación ha publicado el protocolo para la atención integral de las personas con el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Muchísimas gracias por el espacio. Un abrazo. Vivas, libres, nos queremos. Un abrazo para usted. Muchísimas gracias nuevamente. Igualmente, gracias. Ahí veíamos a Nora Jaber, doctora en Ciencias de la Educación, docente y feminista, hablando con nosotros de todos los temas que tienen que ver con el feminismo, de cómo ha ido evolucionando en la República Argentina, y haciendo referencia también a lo que ha pasado en el mundo. Entre otras cosas muy interesantes, le decíamos a ella, seguramente vamos a tener la oportunidad de volver a dialogar, porque la idea es seguir profundizando en estos temas. Nosotros nos despedimos de esta edición de Chat Político, los dejamos con la programación de Señalú y será hasta la próxima.